Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la oleada de protestas contra las medidas COVID en China. Os explicaremos las causas y veremos qué panorama se presenta. Y como en nuestra ciudad también están aumentando los casos y ya nos han recomendado que no salgamos tanto, hemos venido a este parque. Es muy poco probable que nos contagiemos, pero nuestra hija todavía no está vacunada y a Lele y a su madre les da bastante miedo. Y la verdad, no creo que sean una excepción dentro de la población china. Es más, la ciudad y muchos espacios públicos están muy tranquilos. Y si me presento en el centro con la cámara, a lo mejor algunos pensarán que soy un occidental buscando problemas. Luego hablaremos de ello. Para empezar, tenemos que entender el contexto de las nuevas normas de control y prevención, con aquellos 20 puntos de los que os hablamos en un vídeo hace 2 semanas, y que darían lugar a unos protocolos más flexibles. En resumen, esas medidas reducen los días de confinamiento, las situaciones en las que se pueden hacer test masivos y prácticamente eliminan las restricciones para los contactos secundarios. Sin embargo, en el vídeo ya explicamos que esas normas emitidas por el gobierno central podían encontrar resistencia a los gobiernos locales, porque al mismo tiempo estos últimos tienen la responsabilidad de que no se descontrolen los brotes y no colapse la sanidad, y ese resultado les podría costar el cargo. Esta dinámica no es nada nuevo, la llevamos viendo mucho tiempo. Entonces, a partir del 11 de noviembre, que es cuando se publican estos nuevos protocolos más flexibles, prácticamente cada provincia o región, cada localidad y cada barrio empieza a aplicarlos como sus autoridades los interpretan, porque el gobierno central muchas veces no tiene la capacidad de asegurarse de que las cosas se hacen como ellos dicen, y en algunos puntos tampoco son muy precisos. O sea, hay barrios en los que los comités deciden cerrar sin contar con la aprobación de instancias superiores, y a veces incluso sin presentar ningún documento, de manera oral. Eso se ve claramente en vídeos como este, grabado en una urbanización de Pekín que quedó cerrada por decisión del comité. La gente se quejó porque no había razones, el comité llamó a la policía para que pusiese orden y los agentes les reprocharon que sus medidas iban contra las normas. Luego seguimos con esto, que ha sido la chispa de muchas protestas, pero en China también se han dado reacciones en el extremo opuesto que apenas han tenido eco en los medios occidentales. En Shijiazhuang, la capital de Hebei, muy cerca de Pekín, aplicaron las nuevas medidas en medio de un brote, de una manera que incluso asustó a muchas familias, llegando a punto de que clases enteras de estudiantes se quedaron en casa. Se negaron a ir a las escuelas porque todavía había 500 nuevos casos al día. También dejaron de hacer tantas PCRs, quitaron muchos puestos y claro, si no haces test no salen casos. Empezaron a bajar, pero parte de la población no se fiaba. Esa es una forma de reaccionar que también podría generar problemas y de hecho la podemos considerar un tipo de resistencia pasiva. ¿Qué pasa si parte de la población se niega a ir a la escuela o al lugar de trabajo de forma presencial? En esa ciudad han vuelto a hacer test masivos, pero solo en las zonas afectadas, y han salido 8.000 casos en 6 días. Si se evita el descontrol, es posible que ese modelo se extienda a otras ciudades. Supongo que ahora los expertos estarán observando la evolución con lupa. Pero bueno, ahora volvemos al otro polo, al de las localidades en las que hay más resistencia por parte de las autoridades a la hora de aplicar las nuevas normas, que yo creo que son la mayoría. El 12 de noviembre, un día después de que se anunciasen los nuevos protocolos, hay un barrio en Urumqi, la capital de la región autónoma uigur de Xinjiang, que pasa a estar en un nivel de riesgo bajo. Existen muchos otros en la misma situación, pero lo ocurrido en ese va a ser el detonante de las protestas. Ese barrio tenía que ser liberado en cuestión de días o incluso inmediatamente, porque no tenían nuevos casos, pero estuvieron más de una semana sin que apenas les dejasen salir de casa. El día 20 empezaron a poder salir por la urbanización, pero con limitaciones, y el 24 es cuando se produce un incendio en el 15º piso de uno de los edificios. Eran casi las 8 y de acuerdo con las declaraciones de los bomberos llegaron a tiempo para sacar a la gente del piso incendiado y de los inferiores, pero los de arriba se quedaron atrapados por el fuego y el humo. ¡Dijo! Se nos ha metido una espontánea. Ahora bien, como el fuego estaba encima del portal y caían restos ardiendo, tuvieron que sacar a los vecinos por otra vía, y por eso quizás a algunos les dio la impresión de que la puerta estaba cerrada. Los bomberos insisten en que el portal estaba abierto y debería ser lo normal en esa situación. Es verdad que el camión de los bomberos tuvo problemas para acercarse, de acuerdo con ellos, porque había muchos coches aparcados y obstáculos en el suelo. Algunos medios, sobre todo en el
extranjero han dicho que no pudieron pasar por las vallas del confinamiento, pero no sabemos si hay pruebas muy sólidas para afirmarlo. Al final hubo 10 muertos y 9 heridos, una tragedia que lamentablemente es bastante habitual en China. En cualquier caso, muchos pensaron que era culpa del confinamiento y los vecinos tomaron la calle. Los líderes políticos tuvieron que ir en persona a hablar con los manifestantes y el día 26 ya habían levantado las restricciones. En los medios chinos ha habido muchas noticias sobre el incendio y los detalles del caso, pero no han mostrado imágenes o vídeos de las protestas y también han sido censurados en las redes sociales. En China sí se pueden ver imágenes de otras protestas, ocurren mucho más a menudo de lo que la mayoría de los occidentales piensa. Puede haber más de 100.000 incidentes al año y hace poco hubo una manifestación en nuestra ciudad contra una fábrica de BYD, ya os lo contamos. Pero con el COVID es más delicado porque los expertos creen que el descontrol nos dejaría enormes oleadas de fallecidos y se controlan mucho las imágenes que puedan incitar a la desobediencia, aunque a veces a través de WeChat, el WhatsApp chino entre comillas, se extienden en tal número y velocidad que es imposible hacer nada. Si está todo el mundo grabando vídeos y compartiéndolos con sus contactos es complicado. A la madre de Lele le han llegado vídeos de protestas de Wuhan, de donde solía comprar los zapatos para su tienda. Casi se ha enterado ella antes que nosotros. A estas alturas ya sabéis que las protestas han hecho que se liberen muchos barrios. Ya hemos visto imágenes de gente saliendo y celebrando en esas zonas. Pero las reacciones en las redes sociales no son tan positivas como muchos imaginarían desde fuera. En el caso de Wuhan, el comentario con más votos dice: si hay un positivo, no quiero pensar lo que pasará. Aunque se abran los negocios, hay que seguir protegiéndose y siendo responsables hacia los demás. Y el segundo añade: hemos abierto, pero es como si estuviésemos cerrados porque no viene nadie. Con los vídeos de la liberación de Urumqi ocurre igual. Hay gente que está contenta, pero también hay muchos que no lo ven muy claro. Y en Guangzhou, donde han amanecido con el mensaje de que cada uno sea responsable de sí mismo, se han disparado las reservas de transporte para salir de la ciudad, lo que hace que muchos se asusten en ciudades como la nuestra, que ha estado muy tranquila hasta hace poco. Como hemos dicho antes, en toda China hay muchos barrios en los que se aplican medidas que no se deberían aplicar y por eso nosotros creemos que es muy legítimo que los vecinos protesten. Es más, en principio deberían contar con el apoyo del gobierno central. Ellos tendrían que asegurarse de que no les imponen confinamientos o medidas que van contra las nuevas normas. Las protestas han tenido lugar en unas cuantas ciudades de China, pero todavía no se puede decir que ocurra en todo el país. Por ejemplo, que nosotros sepamos, hasta ahora no ha ocurrido nada en nuestra ciudad. Por supuesto, también hay gente que va más allá y tampoco quiere saber nada de las nuevas normas, aunque sean más laxas. Pero nosotros creemos que no son tantos y luego explicaremos por qué. Además están los que han exigido cambios políticos, que también pueden ser muy legítimos, aunque han sido algo más variados de lo que han mostrado en muchos medios occidentales. Se ha cantado el himno nacional, la internacional, se han visto imágenes de Mao, se ha pedido liberación para los confinados, también para los detenidos, aunque no han sido tantos. Algunos han exigido más libertad de prensa y de expresión, y en algunas ciudades como Shanghai han llegado a gritar consignas contra el partido y el presidente. Esto lo han destacado muchos medios europeos y americanos, pero yo dudo que haya sido el mensaje dominante en general. Lo digo porque hay algunos pensando que esto va a traer grandes cambios políticos y es bastante cuestionable. También se comenta que se han escuchado consignas en mandarín estándar e incluso en inglés en zonas donde los dialectos tienen mucho arraigo. Y estas cosas hacen que algunos chinos sospechen. Además, en el caso de Shanghai circulan supuestos pantallazos de grupos que estaban organizando las protestas y que parece que contaban con gente dándoles instrucciones desde el extranjero. Además de la presencia de varios periodistas de medios occidentales, algunos de ellos financiados por los Estados Unidos. Ojo, yo no creo que esto esté detrás de la gran mayoría de las manifestaciones, pero es un hecho reconocido que los Estados Unidos apoyaron con dinero y tecnología a los manifestantes de Hong Kong, y es posible que hayan intentado lo mismo con ciertos grupos minoritarios pero bien organizados y capaces de hacer mucho ruido. A mí me parece que eso es un error por su parte, porque en el caso de China, muchas de las veces en las que Occidente se ha involucrado en protestas, el movimiento en su conjunto ha salido perjudicado. Aquí sigue habiendo muchísima gente que apoya al gobierno y al partido, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Universidad de Harvard. Y esa gente está esperando a que salga alguien como yo en las manifestaciones para decir que todo es cosa de las potencias occidentales. Yo creo que los chinos se las apañan de sobra por sí mismos para conseguir cambios. De hecho, hoy mismo han anunciado que se van a formar equipos especiales para asegurar
asegurarse de que no se aplican normas innecesarias. O sea, las manifestaciones están dando resultados casi inmediatos y además apenas han ido acompañadas de violencia. ¿Os acordáis de cómo fueron las protestas antimedidas en muchos países occidentales? Si no me falla la memoria, los medios tampoco presentaron a sus protagonistas como héroes precisamente. Otra cuestión importante, el panorama del COVID en China que os presentan la mayoría de los medios de masas está totalmente distorsionado. Continuamente muestran los sucesos más llamativos como la norma, cuando en realidad en China todavía hay una parte muy grande de la población que nunca ha tenido que estar encerrada en casa. Nuestra ciudad, Changsha, sin ir más lejos, jamás ha pasado por un cierre total. Y es mentira que llevemos así desde 2020, como repiten una y otra vez. El confinamiento de Wuhan y de la provincia de Hubei funcionó muy bien y hasta el año 2022 solo una pequeña parte de la población padecía confinamientos. Con la llegada de Omicron la situación ha empeorado, pero es falso que haya, no sé, 400 millones de chinos confinados, como dicen algunos citando a fuentes del tipo Nomura. A ver, esas cifras tienen una trampa enorme porque incluyen a toda la población de una localidad aunque solo tenga una parte confinada. Y si nos vamos a la China rural, la gente hace vida prácticamente pre-COVID. Por cierto, allí se concentra mucha gente mayor, parte de los cuales se han negado a vacunarse. Y es muy probable que las medidas chinas sigan en pie para protegerlos a ellos, aunque ahora mismo están insistiendo en que se tienen que vacunar. Yo entiendo que la mayoría de los extranjeros que viven en China no lo vea como yo, porque viven en las más grandes ciudades, donde están ya muy cansados de las medidas. Pero hay mucha China más allá de las megaciudades, y todavía queda mucho margen para que el malestar se extienda hasta allí. Yo recuerdo que en España, antes de pasar a convivir con el virus, había conflictos hasta en los pueblos más pequeños. Esto todavía está muy lejos de ocurrir en China. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!